La otra cosa que quiero dejarles en claro, y es que quiero que nos ubiquemos en la cuestión histórica, en la cuestión cronológica, es que tenemos una tabla o una línea del tiempo, y algunos de ustedes la han visto anteriormente, pero esta línea del tiempo está, una vez más, en la página del Dr. Bob Utley, comentario bíblico gratuito. Y lo que quiero que hagamos es de que, antes de entrar en el PowerPoint, nos ubiquemos, porque esto es básicamente la cronología del Antiguo Testamento. Lo único que quiero que veamos, porque ahorita no hay mucho tiempo para entrar en detalles, es que cuando ustedes vean esto, y entre paréntesis, se las voy a mandar por correo, todo esto se los mando por correo, así es que yo sé que no la tienen ahorita, pero la van a recibir, es que en la parte de arriba están las potencias mundiales. Si ustedes observan, son las potencias mundiales que fueron básicamente los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, cuando ven las líneas punteadas hacia abajo, es porque están conectando con la época, con los libros, con los líderes, los personajes de la Biblia en ese tiempo. Entonces, es lo que estamos viendo aquí desde Egipto, Canaán, Filistea, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, y vamos, nos movemos eventualmente a lo que es la era intertestamentaria, que es entre Malaquías y Mateo, con los griegos, y luego entramos en el Nuevo Testamento con los romanos. Esas son las potencias mundiales que van a oprimir, que van a traer opresión al pueblo de Dios, pero que creemos, porque esta es parte de la teología de la Biblia, creemos que aun cuando fueron potencias, aun cuando fueron imperios que no temieron a Dios y que vivían en contra de Dios y de que fueron muy dañinos al pueblo de Dios, nada de eso, ninguna de esas experiencias sucedieron porque a Dios se le salió la situación fuera de control. O la clásica es que, y esta es parte de la teología del Antiguo Testamento, es la mentalidad que mucha gente tenía en el tiempo de la Biblia de percibir que el Dios que ganara era más fuerte que el Dios que perdía. Entonces, ustedes saben que inclusive el libro de Amós va a estar escrito en un contexto donde se está profetizando exilios, donde viene la destrucción de la nación, del pueblo, y eventualmente sucede. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando esas destrucciones o exilios se llevan a cabo, la manera en que la gente va a percibir esto, lo va a percibir como que si el Dios de la Biblia hubiera perdido control de la situación. Entonces, una vez más, si pierde tu nación representa al Dios que adora. Por lo tanto, cuando los exilios se llevan a cabo, lo que el pueblo de Dios va a percibir y las naciones es de que el Dios de los israelitas básicamente es débil. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ese es mi punto. De que la percepción de las situaciones son inevitables. Las ideas preconcebidas, la manera en que la gente ve la vida, cómo tú la ves, cómo yo la veo, es inevitable. Lo hermoso del Evangelio, y el Antiguo Testamento lo va a ilustrar, es de que la autoridad se encuentra no en la percepción del hombre, no en lo que el hombre siente, lo que el hombre piensa, lo que la generación está de acuerdo o promueve o se opone. La autoridad está en el carácter de Dios, la autoridad está en la palabra de Dios, la autoridad está en la soberanía de Dios, la autoridad está en que su voluntad, sus designios, su flujo de su propósito siempre, por favor escuchen esta palabra, siempre se cumple. Dios nunca ha estado en el cielo tronándose los dedos o mordiéndose las uñas tratando de figurar qué hacer con su pueblo, con el mundo o con el cosmos, con la creación en su totalidad. Dios está en una categoría separada del resto de las cosas, donde sin aprobar lo que sucede, sin aprobar la tragedia o la maldad, porque otra vez, vean la gráfica. Y muchos de ustedes conocen la historia. Estos pueblos que están acá arriba, desde otra vez egipcios, cananeos, filisteos, sirios, asirios, todos ellos, va a ser gente que va a causar un terror, un daño que va a ser irreversible dentro del pueblo de Dios. No estoy diciendo que Dios aprueba la maldad, no estoy diciendo que Dios aprueba el sufrimiento que muchos de nosotros nos causamos a nosotros mismos hoy en día, o simplemente que Dios apruebe las tragedias. Todo lo que estoy diciendo es que ni la maldad, ni el pecado, ni la misma muerte, porque podemos decir que la muerte es lo irreversible de la vida, ¿sí? Ni la misma muerte limitan los propósitos de Dios. No sé si eso está claro. Todo eso lo menciono por lo siguiente. La conclusión que yo podría decir, conforme nos adentramos a Amós y vemos esta línea del tiempo, que vamos a regresar a ella una y otra vez, es recordar, y escuchen lo que estoy por decir, y a lo mejor hay que escribirlo, ¿ok? Y a través de este curso lo vamos a desarrollar este tipo de afirmaciones o de pensamientos. Es de afirmar que la maldad, y cuando digo maldad estoy incluyendo a Satanás,
que la maldad sirve los propósitos de Dios. Una vez más, no estoy diciendo que Dios aprueba la maldad. No estoy diciendo que Dios crea la maldad o genera la maldad, o que Dios se goza cuando hay maldad y se ejerce y se despliega y hay tragedias. No estoy diciendo eso. Simplemente que pienso en mi mente en la cuestión de esos dos discípulos. Pienso en Judas, pienso en Juan, el discípulo amado. Y ustedes observen su trayectoria, que son polos opuestos, porque Juan se le considera como uno de los más cercanos a Jesús, de los cuales eventualmente su trayectoria es de influencia en la iglesia hace 2000 años y hasta la fecha estamos leyendo sus escritos, ¿no es cierto? Entonces, vean la trayectoria de dos apóstoles, diametralmente opuestos, ¿verdad? Tanto Judas como Juan, el discípulo amado. Vean lo que estoy por decir. Esto es lo que estoy ilustrando, cómo es que la maldad cumple los propósitos de Dios. Es de que tanto Judas como Juan, ambos en la trayectoria de sus vidas, específicamente en el ministerio terrenal de Cristo, y en el caso de Judas, pues ahí se acaba porque va a morir Judas, obviamente, ¿verdad? En su suicidio. Pero Juan va a continuar después de la vida de Cristo en el mundo y su ascensión. Juan continúa, escuchen lo que estoy por decir, ¿sí? Estas dos trayectorias, ambas sirvieron los propósitos de Dios. Lo que no quiero que escuchen de mí, lo que yo espero que no abracemos o que pensemos, es que en el caso de Juan, es el que Dios afirmó, controló, se sometió, Dios bendijo. En el caso de Judas, pues a Cristo se le salió del control, o sea, lo que hizo, la degradación, su traición, cómo lo vende, en fin, todo eso, y eventualmente su suicidio. No. Otra vez, yo no creo que Cristo está aprobando lo que Judas hizo, simplemente que aún su rebeldía sirvió para cumplir los propósitos del Padre. Los historiadores típicamente van a decir de esta manera, los padres de la iglesia van a decir, en esta vida, todos sin excepción, todos sin excepción vamos a cumplir los propósitos de Dios. La pregunta no es si vamos a cumplir los propósitos de Dios, la pregunta es si los vamos a cumplir como Judas o como Juan. Y la invitación es que escojamos el ejemplo de Juan, ¿no es cierto? En lugar del de Judas. En fin, todo esto lo menciono por la cuestión de la maldad que va a experimentar el pueblo de Dios. Mucha de ella va a ser maldad que se causan a sí mismo, mucha de ella va a ser otra vez por las circunstancias, pero nada más vean aquí rápidamente lo que viene siendo el libro de Génesis, que empieza con estas líneas punteadas porque se considera que es una era precientífica, es una idea en la cual la perspectiva de tanto el escritor como la audiencia no están pensando en términos cronológicos como típicamente pensamos nosotros, y lo que hemos afirmado, eso es lo que hemos afirmado, que en el caso de Génesis, su propósito no es tanto decirnos o describirnos cuándo es que el mundo fue creado o la creación, o cuándo ni cómo. El punto de Génesis es quién lo hizo y por qué lo hizo. ¿Qué es mi punto? Mi punto es de que la autoridad de la Biblia está en lo que el autor original dijo, en lo que el autor original quiso decir, en lo que el autor original dijo en otros pasajes de la Biblia, el paralelismo. Número 4 es lo que otros autores de la Biblia dijeron acerca del mismo tema. Y número 5 es lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y lo que el autor quiso decir o implicó. Yo sé que suena como trabalenguas, pero esas 5 cosas son las que tienen que ser el preámbulo, el contexto, la antesala a la tendencia que tú y yo tenemos como lectores, como intérpretes de la Biblia, que típicamente hacemos lo opuesto. Típicamente nos preguntamos o vemos la vida a través de nuestras propias preguntas o ideas preconcebidas o dudas o temores que podamos tener. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nos acercamos a la Biblia, y estoy hablando obviamente en el mundo, en un contexto secular, donde las universidades, donde mucha gente por eso cuestiona la veracidad de la Biblia, es porque se acercan a la Biblia no tanto pensando en lo que el autor dijo, implicó, se acercan a la Biblia pensando en ellos, en su perspectiva, en su cosmovisión, donde cuando nos acercamos a la Biblia, como somos personas del siglo XXI, somos personas que pensamos de una manera lineal, pensamos en cronología, todo eso. Es obvio que cuando nos acercamos a la Biblia vamos a hacer preguntas que son legítimas, pero son las preguntas equivocadas. Porque, una vez más, si el autor de ese libro de la Biblia no se hizo las preguntas que yo me hago, es injusto que yo le imponga a ese autor las preguntas que yo tengo. Mis preguntas potencialmente no son incorrectas. Es simplemente que mis preguntas o mi curiosidad o las respuestas que yo trate de buscar mis preguntas no son autoridad, porque la autoridad está en la inspiración. El autor original de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, Él inspira,
Él soberanamente inspira, escoge y simplemente revela este mensaje a través de la historia, a través de autores, a través de circunstancias, a través, otra vez, de lo que estamos presentando aquí, de tal manera que mis preguntas son legítimas, pero mis preguntas tienen que someterse a lo que el autor se preguntó, a lo que el autor dijo, a lo que el autor implicó, y una vez más, y qué es lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y de lo que el autor implicó. Todo eso, otra vez, es por la cuestión de Génesis capítulo 1 al 11, donde están las líneas punteadas, porque otra vez la cronología es un poquito diferente, simplemente por la era en que es el contexto del autor, de la audiencia. De ahí no tengo que explicar esto porque ustedes creo que pueden deducir los libros de la Biblia, cuáles son, cómo se están acomodando. Otra vez, las líneas punteadas hacia arriba son las potencias mundiales en contra del pueblo de Dios. Este es Josué, Ruth, Jueces, la JD es Jueces, y eventualmente llegamos a la monarquía unida, y en la monarquía unida tenemos al profeta Samuel, que es esta S que está aquí afuera, y en el paréntesis es básicamente Saúl, David y Salomón, los tres reyes de la monarquía unida. Y decimos monarquía unida porque trágicamente después de Salomón, que es la última S, se va a dividir el reino, y aquí es donde empieza la fiesta. Trágicamente aquí está la cosa muy difícil. Observen los libros de la Biblia que van a empalmarse y van a correlacionarse con estas historias, con esta narrativa histórica, que es primero y segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, y después de esta línea para acá, el segundo libro de Crónicas. Entonces lo que encontramos es que son dos reinos. El reino unido se va a dividir. Tenemos el reino del norte, que es Israel, su capital es Samaria. El reino del sur es Judá, su capital es Jerusalén. Entonces, ese es el contexto, porque eventualmente vamos a llegar al siglo 8, que es donde estamos ahora, es el libro de Amós, y encontramos a tres profetas contemporáneos en el norte. Entonces encontramos a Jonás, Amós y a Oseas. Los tres son contemporáneos y están ministrando en el norte. En el sur encontramos dos profetas contemporáneos, digo contemporáneos en cuestión de tiempo, que son Isaías y Miqueas. Entonces, estos 5 profetas son contemporáneos. Aquí hablamos acerca de lo que es el paralelismo en la interpretación de la Biblia. Por eso es que dije al principio qué dijo el autor, qué implicó el autor, qué dijo el autor en otros libros, si escribió otros libros o en otras partes del libro. Y el número 4 fue qué dijeron otros autores con respecto al mismo tema. Entonces, aquí están algunos autores que podríamos considerar en los temas que Amós va a considerar: Jonás, Oseas, Isaías y Miqueas. ¿Por qué? Porque son contemporáneos. E inclusive vas a encontrar que estos profetas se encuentran narrados sus historias, sus vidas, los reyes, las tragedias, las cosas hermosas de la vida de ellos, las vas a encontrar en correlación con primero y segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Espero que esto tenga sentido, porque el punto aquí es la profecía que Amós va a llevar o va a traer sobre el pueblo de Israel. Y digo, déjenme aclarar esto. Cuando hablamos de hacer, cuando escuchen y cuando lean en la Biblia y me escuchen a mí decir Israel, en su gran mayoría nos vamos a referir de lo que es el reino del norte, no de Israel como la nación del Reino Unido que está aquí. Porque otra vez, esto es Israel, este es Judá. El reino se divide, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. ¿Me explico? Entonces, y otra vez, suena un poquito confuso eso, pero nada más para aclarar ese punto, de tal manera que eventualmente esta profecía se cumple en el 722, que es cuando Asiria va a conquistar el reino del norte, a Israel. Se cree históricamente que son 3 años porque como Salomón, bueno, el Reino Unido, pero Salomón en particular se le atribuye su brillantez como arquitecto, como hombre de progreso. Él creó una nación muy fortificada. O sea, en otras palabras, en esta época del Reino Unido encontramos Israel en todo su esplendor. Son los años de gloria. Es lo que precisamente los judíos, el resto de la historia, después de las tragedias de los exilios, es de que van a esperar que el Mesías, cuando venga, sea un caudillo como David, para que los traiga a esto que está aquí, a los años de gloria. Al Reino Unido, la monarquía unida. Todo eso lo menciono porque cuando Asiria, que está aquí, viene y toma esta ciudad de Samaria, la capital y el reino del norte, por la manera en que fue construida esa ciudad, específicamente Samaria, le lleva aproximadamente como 3 años para poder conquistarla. O sea, es una lucha. Eran ciudades muy fortalecidas que trágicamente van a experimentar otra vez la disciplina de Dios a través de estas naciones. Ok, hasta ahí la cuestión de la línea del tiempo. Espero que tenga un poquito de sentido y ayude esto que estamos hablando. Y ahora lo que quiero que hagamos es que vayamos a las notas. Ahora sí, saquen sus notas. Y digo notas, pero lo que les mandé por el correo electrónico, si no las tienen, una vez más, no hay ningún problema. Se las puedo mandar o las voy a mandar. Eso no hay ningún problema. Eso es lo de menos, ¿ok? Déjenme ver aquí. ¿Qué más les iba a dar?
Ok, permítanme entonces llevarlos a lo que está aquí con mis notas. Con respecto al profeta Amós, una vez más, es un profeta del siglo 8, ya más o menos les puse en la línea del tiempo dónde está eso y qué es lo que implica, pero en sus notas encontramos esto, y eso es parte de lo que está explicando ahorita con respecto al libro de Génesis, de que para poder navegar el libro de Amós y en la Biblia en su totalidad, lo que no podemos hacer es acercarnos a la Biblia, leer la Biblia, escuchar la Biblia, meditar en la Biblia e inclusive enseñarla o predicarla a través de los medios sociales. Y uso la palabra medios sociales porque no estoy siendo crítico en contra de los medios sociales. Simplemente lo que estoy haciendo es que lo estoy usando como ejemplo porque los medios sociales representan nuestra cultura. Es una de las maneras más comunes y más, ¿qué será? Prácticas, no sé qué otra palabra usar, de cómo procesamos la vida. Y aquí nada más les doy un ejemplo, porque otra vez no estoy siendo crítico porque lo estamos usando ahorita, ¿verdad? Los medios sociales. Pero estoy hablando, por ejemplo, ustedes recordarán, hace algunos años, hace algunas décadas atrás, para nosotros enterarnos de noticias, de eventos, teníamos que esperar hasta que fuera publicado en un periódico o salieran las noticias en la televisión. Y los programas de noticias salían a la hora específica del día. Hoy en día no tenemos que hacer eso. Todavía lo hacemos, pero hoy en día tenemos acceso instantáneo, básicamente a la información. Entonces, cuando un evento se lleva a cabo, muchas de las veces Twitter o Facebook lo va a publicar antes que salga en la televisión, porque es acceso instantáneo. Es una bendición, obviamente, eso, ¿verdad? Pero a la misma vez está creando o ha creado una cultura en la cual queremos acceso instantáneo básicamente a todo, no nada más a las noticias. Menciono todo eso porque esos son lentes culturales, ideas preconcebidas. Lo que no podemos seguir haciendo, y Amós nos va a retar a hacer eso por los temas que va a tratar, no podemos acercarnos a la Biblia, una vez más, simplemente con preguntas contemporáneas que tengamos. Relevantes que lo sean, importantes que lo sean, nuestras preguntas, nuestra curiosidad, nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra ansiedad, nuestro luto, cualquiera que sea, donde quiera que nos encontremos en la vida, el punto es que eso se someta a la palabra de Dios y no a la inversa. Y digo no a la inversa porque si continuamos acercándonos a la Biblia a través de lo que siento, lo que quiero, o otra vez sea la cuestión de indiferencia, antes la leía, ahora no la leo, antes la creía, ahora no la creo, mientras el ser humano continúe poniéndose o posicionándose como el eje, como el punto de la vida, como el punto de referencia, literalmente es un suicidio, es causarse daño a sí mismo. Suicidio moral, suicidio intelectual. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ser el eje, el centro, la bujía del asunto. Yo argumentaría que en cuestión de maldad y sufrimiento, regresando a ese tema, y el libro de Amós lo va a ilustrar esto, es que el 90% del sufrimiento del hombre es causado por sí mismo, a sí mismo. Entonces, a donde voy con esto es que este tipo de estudios nos va a ayudar o a reforzar o a retomar la conversación o tal vez aprenderlo por primera vez, que no podemos seguir acercándonos a la Biblia con preguntas contemporáneas importantes que son. Esas preguntas, cualquiera que sean, sí podemos conectarlas o fusionarlas con la Biblia siempre y cuando iniciemos con la Biblia. Por lo tanto, aquí el punto es la perspectiva bíblica, no la perspectiva de un mexicano, de un panameño, de un estadounidense, de un boliviano, ¿sí? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál es la perspectiva? Entre paréntesis, cuando digo perspectiva de la Biblia, voy a enfatizar lo que dije hace rato. Creemos abiertamente que la perspectiva, la cosmovisión, la idiosincrasia, la manera de ver la vida de la Biblia es una persona y su nombre es Cristo. Entonces no hay misterio en lo que la Biblia dice y lo que la Biblia implica. Si conocemos a la persona de Cristo. Es obvio que si no conocemos a la persona de Cristo, como cristianos potencialmente, y yo sé que eso es una contradicción de términos porque un cristiano no puede no conocer a Cristo, pero mi punto es el conocimiento, estoy hablando de un conocimiento de intimidad, no solamente un conocimiento intelectual. Si Cristo no es la persona que gobierna mi vida como seguidor de Jesús y me acerco a la Biblia, potencialmente lo que voy a hacer, escuchen lo que estoy por decir, dos extremos, una es idolatrar la Biblia, y la otra es simplemente ver la Biblia como una opción en mi vida. Y aquí es donde voy con esto. Lo que hace la persona de Cristo en mi acercamiento, mi exposición, mi encuentro con la Biblia es recordarme que Cristo es supremo o está por encima de la Biblia.
de que la Biblia fue dada, fue revelada, la palabra escrita por la palabra hecha carne. Y esto lo voy a desarrollar a través de la clase. Todo esto lo menciono una vez más porque observen que de la perspectiva bíblica, que es la perspectiva de Cristo, si Él es el cumplimiento de ello, nos lleva a la aplicación, nos lleva ahora sí a las preguntas que tenemos, nos lleva ahora sí a la curiosidad que tengo, nos lleva a hablar acerca del dolor, del luto que estoy viviendo, otra vez la ansiedad, los retos, los sueños que tenemos. Es la cuestión de aplicarlo. Pero una vez más, esa aplicación o esa cristalización o esa encarnación tiene que tener un fundamento, y ese fundamento no puede seguir siendo mi criterio nada más, no puede seguir siendo mi idiosincrasia, cómo fui criado, quiénes fueron mis papás, de dónde vengo, qué me pasó cuando tenía 5 años. Esos testimonios son bonitos de escuchar y los podemos poner en una canción o en una taza de café donde pongamos ahí la frase, la historia, la foto y todo eso es importante, pero eso no es autoridad. La autoridad está ¿en qué? En la perspectiva de Cristo, porque Cristo es la manifestación, la encarnación, la expresión de la palabra escrita. Todo eso lo menciono una vez más porque eventualmente lo que sucede es que lo que hace la perspectiva bíblica nos da la perspectiva correcta de Dios. Y aquí es donde hablamos acerca de lo que es la persona de Dios. El problema del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que Amós lo va a ilustrar, y lo vamos a ver a través de este curso, es precisamente que no temieron a Dios. Y cuando hablo de temor, tiene que moverse de un temor a un terror. Y la palabra terror, aunque suena negativo y piensan en películas de miedo, estoy hablando de un sentimiento o de una percepción de algo que te controla o te domina. Algo que está más allá de tus fuerzas. Que lógicamente tú sabes que no debes de sentir lo que sientes, pero trágicamente te está controlando. Porque una vez así son las emociones y el poder de la mente, ¿verdad? Pero en este caso, observen lo que estoy diciendo. Cuando hablo acerca del pueblo de Dios, que eventualmente perdieron ese temor a Dios, no le temieron porque, una vez más, el pueblo de Dios cometió el error en el Antiguo Testamento de creer en Dios, pero no le creían a Dios. Una vez más, creyeron en Dios porque se creían de la simiente de David, porque convenencieramente usaban la Biblia para afirmar simplemente sus perspectivas, sus idiosincrasias y sus prácticas, su estilo de vida, pero no creyeron a la persona de Dios. Creyeron en lo que Dios había dicho, creyeron en, a lo mejor otra vez manipularon el sistema, inclusive la misma ley, pero eventualmente no creyeron lo que Dios decía de su persona. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente estoy diciendo esto, de que cuando la persona, cuando el pueblo, cuando la generación, hablando de Amós, se encuentran con el Dios de la Biblia, lo primero que hace el Dios de la Biblia es crear ese terror en el ser humano. Es la imagen que te dejan los evangelios cuando Cristo está en la barca durmiendo, los discípulos están literalmente luchando por mantenerse vivos en medio de una tormenta. Despiertan a Cristo y le dicen, hey, ¿cómo es posible que duermas cuando estás viendo la situación? Cristo se levanta, reprende las aguas, el viento, el mar cesa, los ve a ellos y les dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que otra vez, que crean en Dios pero no le crean a Dios? Y ahí es donde cuando ven la obra, la majestad del señorío de Cristo desplegado tangiblemente, la Biblia dice que pasan de temer morir, pasan a tener un terror porque están enfrente de la persona de Dios. No estaban enfrente de un rabino que simplemente enseñaba acerca de Dios. Están atestiguando físicamente que el que está en la barca es Dios mismo el cual enseña. Una vez más, Cristo no fue un rabino simplemente que enseñaba acerca de Dios. Cristo es Dios mismo que enseñó. ¿Qué estoy diciendo? Que aquí es donde entra ese terror. Y ahí es donde le preguntan, ¿quién es este que aún las aguas y los mares le obedecen? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que quiero usar acerca de este concepto de terror o de temor y de terror que Israel trágicamente no va a hacer es Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, cuando es el llamamiento de Isaías, lo primero que Isaías hace cuando se encuentra con Dios, esa revelación, esa visión que está teniendo, él dice, ay de mí, que soy un hombre, que dice, arruinado. Cuando él se encuentra con Dios, él no dice, ay de mi matrimonio, estamos bien emproblemados, ay de mi generación, mira cómo somos una gente sin... No. Lo primero que hace Dios es ese fuego consumidor que purifica tu vida. Entonces menciono todo esto porque es lo que hace la perspectiva bíblica. Si la Biblia no está creando en nosotros temor y terror, potencialmente lo que estamos haciendo es que estamos leyendo la Biblia simplemente para afirmar
lo que yo necesito, mi perspectiva, lo que me conviene, lo que es a mi favor, lo que yo necesito en este momento. Entonces cometemos el error de ir a la palabra de Dios, como he dicho anteriormente, como si fuera las páginas de una sección amarilla de un directorio telefónico. Simplemente voy ahí para encontrar soluciones a mis problemas, respuestas a mis preguntas y otra vez, hago de Dios exactamente lo opuesto. Lo opuesto a esto es cuando hacemos de Dios un sirviente cósmico, un genio de la lámpara, que simplemente si hay un Dios, si es que hay un Dios, Él existe para mi beneplácito. Si hay un Dios, Él existe para guardarme de una pandemia. Si hay un Dios, Él existe para... Y empezamos a deletrear las cosas que pensamos o asumimos. Si hay un Dios, que Él existe, su función, su trabajo, su propósito. Ese no es el evangelio. Ese no es. Más vale que ese no sea el Dios al cual buscamos o tenemos una relación con él. Todo esto lo describimos porque parte de ello es el temor que necesitamos tener al juicio de Dios. Y hablo del juicio de Dios porque el juicio de Dios, estoy hablando de su venganza, estoy hablando de su ira, estoy hablando de lo que Amós eventualmente va a hablar, y va a hablar del juicio de Dios, que no es nada popular, no es nada atractivo hablarlo hoy en día, porque hoy en día, la mentalidad del cristiano, y por favor escuchen lo que estoy diciendo, porque estoy hablando del cristiano, de la iglesia, no estoy hablando de la gente sin Cristo. Acuérdense que Amós está profetizando ¿a quién? No está profetizando en contra de los asirios, en contra de los babilonios, no está profetizando está profetizando en contra del pueblo de Dios. Entonces, el problema del pueblo de Dios es que, una vez más, nos hemos enfocado tanto en que si Dios existe y no existe, pero si acaso existe, si lo que mis papás me enseñaron es verdad y lo que aprendí cuando iba a la iglesia o cuando estaba en la escuelita bíblica de vacaciones, estoy hablando de cristianos, ¿ok? Porque muchos cristianos no están yendo a la iglesia o no son parte de una iglesia, pero tienen esa memoria o ese concepto por ahí de Dios. Si es que hay un Dios, una vez más, empezamos y ustedes los han visto, los sistemas o los botellitas donde pones el gel para sanitizar las manos para poder esterilizar ahora las cosas. Es lo que hacemos con Dios. Le quitamos a Dios todas esas cosas que potencialmente lo hace a Él ser un Dios de juicio, un Dios de justicia, un Dios que no va a ser burlado. Ahora, escuchen lo que estoy por decir. Creemos que Dios ejerce juicio. Lo hemos visto a través de la historia. Amós nos lo va a demostrar conforme avanzamos, pero por favor escuchen lo que voy a decir. Juicio es lo que Él ejerce. Amor es lo que Él es. Una vez más, juicio es lo que Él ejerce, y lo ejerce por su naturaleza, porque Él no tiene opción. Él no puede hacerse, como luego decimos, el de la vista gorda. Él no puede simplemente decir, ok, no lo vuelvas a hacer, por favor, pórtate bien, y un manotazo aquí nada más así para que, hey, no. Dios tiene que ejercer su carácter, pero lo que Dios es amor. En otras palabras, el juicio de Dios, la justicia de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios es la expresión tangible de ¿qué cosa? De su amor. De su amor. ¿Por qué? Esta es la razón. Nosotros aquí en el hogar tenemos la bendición de ser padres de 3 hijos. Tengo la bendición de que mi esposa y yo tenemos 23 años de casados. Porque ellos son las personas más acercadas que más amo en este mundo, porque son mis hijos, es mi esposa. Si alguien quiere conocer mi justicia, alguien quiere conocer mi juicio, quiere conocer mi ira, quiere conocer, otra vez, si alguien quiere conocer mi violencia, traten de hacerle algo a mi esposa. Traten de hacerle algo a mis hijos. Y no es porque me guste a mí pelear o ser agresivo. No. Es simplemente porque, escuchen lo que estoy por decir, por la profundidad del amor que tengo por ellos, es que produce esa ira, es que produce esa respuesta. Nosotros, y por eso es que regreso a la cuestión de la interpretación de la Biblia, nosotros venimos de una cultura donde vemos amor y vemos juicio y decimos, ok, ¿cuál de los dos es? O amas a tu esposa o no amas a tu esposa. Sí, escuchen lo que estoy por decir. En la Biblia, las verdades, específicamente las doctrinas, en su gran mayoría son presentadas en la combinación de ambos. Entonces, una vez más, como esposo, si alguien trata de tocar a mi esposa, por la profundidad de mi amor por ella, van a conocer mi ira, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos es? La respuesta es sí, es los dos. Entonces, traduzcan esto en la persona de Dios. En la persona de Dios es aquel que, por lo cual, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Empieza a hablar del amor de Dios, pero es el mismo Dios que eventualmente va a tener que ejercer su juicio, eventualmente tiene que llevar a cabo su ira, porque eso es lo que Dios, otra vez, es ambas cosas en todo ello. Espero que eso lo ilustre.
Sí, y yo argumentaría, con lo que estás diciendo, yo argumentaría también que parte de lo que necesitamos como hijos del amado, como nosotros como destinatarios o recipientes del amor de Dios, es precisamente un Dios que lo que no necesitamos es un Dios que simplemente solape o apapache la condición del hombre. Es por eso que hoy en día lo que está matando a la iglesia, lo que está destruyendo la vida del cristiano es la predicación de moralismo. Es la predicación donde el punto del sermón, el punto de la enseñanza es que la persona cambie o modifique su conducta. Yo no creo que la Biblia se opone al cambio de conducta. Amós va a retar al pueblo de Dios a que cambie su conducta, pero el cambio de conducta tiene que estar basado en alguien fuera de la persona que necesita el cambio. En otras palabras, no es un autocambio, no es un cambio en el cual simplemente la persona tiene una determinación a mejorar, a cambiar. No es simplemente el punto de tocar fondo en la vida y simplemente decir, oh, ahora que me pasó esto, finalmente entendí y por eso es que nunca volví a hacer esto y aquello. No quito absolutamente ningún crédito para aquellos que tienen ese tipo de voluntad, de determinación. Pero una vez más, el problema del hombre a raíz, su problema del ser humano no es un problema de conducta, es un problema de esencia. Es un problema donde nacemos separados de Dios, donde alguien, por favor escuchen lo que estoy por decir, alguien, un agente foráneo, alguien que no soy yo, alguien me transfirió esa condición espiritual muerta. Su nombre es Adán. Entonces, si esa es mi perspectiva, si esa es la manera en que vivo, si eso es lo que soy, no solamente lo que hago, una vez más, eso es lo que soy, no solamente lo que hago. En otras palabras, mis pecados no me hacen pecador. Es porque soy pecador, es que peco. Entonces, la solución de ellos no es simplemente lidiar con los pecados. La solución de ellos es lidiar con el pecador, que es con el que me rasuro todas las mañanas, que soy yo, ¿no es cierto? Entonces, observen esto. Si el agente foráneo llamado Adán o el primer Adán me transfirió, me acreditó, yo no lo pedí, simplemente me lo acreditó. Y entre paréntesis, cuando digo que me lo acreditó, ese crédito o esa transferencia legal sucede no solamente por lo que hizo Adán en su rebeldía, que es trágico y que es real y que vivimos las consecuencias de ellos, pero escuchen lo que voy a decir. Sucede por la persona a la cual Adán se le reveló. El punto de la rebeldía de Adán, y otra vez no le quito absolutamente nada de su rebeldía, a su desobediencia, lo hago responsable, como tenemos que hacernos responsables de nuestra propia desobediencia y rebeldía, que nuestra rebeldía, como la de Adán, nunca ha sido accidental. En el concepto de legalidad, en los términos de la Biblia, en la perspectiva de Dios, en cuestión de pecado, en cuestión de rebeldía, en cuestión de, Pablo dice en Romanos, de depravación, es un concepto legal que no tiene que ver con conducta, tiene que ver con un estatus legal. ¿Qué estoy diciendo? Que el hombre sin Cristo legalmente está obligado a pecar. El hombre sin Cristo no tiene opción. Por eso es que hoy en día la iglesia, el cristiano, necesitamos dejar de frustrarnos cuando el mundo actúa como el mundo. No estoy diciendo que está bien, simplemente estoy diciendo que el mundo, la mente secular, no tiene opción, tiene que funcionar como alguien secular. La frustración de la iglesia, que va a ser la frustración de Amós, es no cuando las naciones se comportan como se comportan, es cuando el pueblo de Dios se comporta como las naciones. Esa tiene que ser la frustración de la iglesia. Yo argumentaría esto. El problema de nuestra generación, que fue el de Amós, no es tanto cuando el cristiano, tú y yo, nos comportamos como si no hubiera Dios. El problema es cuando nos comportamos y lo hacemos normativo y gradualmente nos incomoda menos y eventualmente, escuchen lo que estoy por decir, eventualmente, no solamente estamos pidiendo que sea aceptado por la cuestión de igualdad, de que no haya racismo o que no haya marginalización, así se dice, pero hoy en día estamos en una cultura donde ahora se espera que cualquiera que sea la actitud, la idiosincrasia, la perspectiva, se celebre. Entonces, en otras palabras, hoy en día la gente no pide ser aceptada, independientemente de lo que haga. Hoy la gente demanda ser celebrada, de lo cual es imposible, porque aquí el punto no es aceptarnos unos a otros, aquí el punto es qué es lo que acepta Dios.
Y eso que acepta a Dios es lo que celebramos, ¿no es cierto? En fin, hablamos de esa legalidad, hablamos de esa cuestión de que legalmente la persona sin Cristo tiene que pecar. Escuchen lo que se puede decir. Legalmente el cristiano ha sido libre de pecado. Legalmente el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Lo que el pecado tiene sobre el cristiano no es autoridad, tiene influencia. Y a veces no sabemos cuál es la diferencia entre autoridad e influencia porque nos sentimos igualmente oprimidos, nos sentimos igualmente turbados y otra vez empezamos a vivir un montón de situaciones bien difíciles. Pero aquí es el principio. De una manera bíblica o legal, Satanás o los espíritus o los demonios no tienen la autoridad legal de poseer a un cristiano. Un cristiano no puede ser poseído por el enemigo, pero sí puede ser oprimido. Y en ese proceso de santificación, en ese proceso de caminar en similitud a Cristo, es donde obviamente el enemigo constantemente, dice el apóstol Pedro, que él anda como león rugiente buscando ¿qué cosa? No confundirnos, no deprimirnos, no simplemente retrocedernos, no simplemente alejarnos de la iglesia. El propósito de Satanás es literalmente destruirnos. Es muerte lo que Satanás quiere para la iglesia, quiere para el cristiano, quiere para el ser humano. En fin, todo eso lo menciono otra vez porque cuando hablamos acerca del juicio de Dios, que es la expresión de su amor, parte de ello es porque este es un universo moral, el cual fue creado ¿por quién? Por un Dios de ética. Él es un Dios de ética y eso implica que su amor es tanto que Él nos permite cosechar lo que, en otras palabras, pensando desde el punto de vista como padre y nosotros como hijos, en la relación de hogar, en la relación de esposos, una de las cosas que podemos hacer en el hogar o en la iglesia o en la comunidad que garantiza dañarnos unos a otros, estoy hablando entre esposos, entre padres, hijos, abuelos, lo que sea, es no hacernos responsables mutuamente por nuestras acciones. Es el tipo de mamá, el tipo de papá que su hijo nunca hace nada malo. Es el tipo de iglesia que su pastor nunca hace nada malo. Es esa cuestión de una relación no saludable donde no hay un proceso bíblico o saludable en el cual podamos vernos y ser mutuamente responsables unos de otros. Menciono esto porque una de las características de la justicia o del juicio de Dios es precisamente su santidad. Y su santidad, el cual no puede simplemente, literalmente voltearse y decir, ok, yo sé que estabas joven y sé que fue un desliz. O simplemente decir, yo sé que esa noche estabas cansado. No, sí, inclusive, miren, aquí hay un principio con respecto al perdón de Dios. Aquí hay un principio importante. Con respecto al perdón de Dios o lidiar con sembrar lo que cosechamos, es entender que porque Dios no puede ser burlado, porque Dios tiene una obligación tanto moral como ética de castigar lo que el pecado, es obvio que hace 2000 años Él deposita precisamente ese castigo, Él deposita todo eso. Ok, déjenme poner de esta manera. Cuando digo deposita su venganza, su castigo en Cristo, estoy implicando que parte de su castigo, parte de su venganza, parte de su ética moral es de que Él no va a liberar a su hijo de la muerte. No es más, Él no va a liberar a su hijo de la muerte. Yo no entiendo el misterio de la Trinidad porque yo no creo que el Padre se separa del Hijo porque yo consideraría que sería una herejía decir que pierden esa unidad. Yo creo que la unidad de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad, con la primera persona de la Trinidad, con la tercera, en otras palabras, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca pueden separarse, porque yo creo que dejarían de ser Dios. El misterio para mí es que cuando Cristo clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que es más que nada la cuestión de que el Padre lo que hace es no liberar a su Hijo, en este caso de la muerte. Y menciono esto porque esa es la gravedad de lo que hemos cosechado en cuestión de pecado. La humanidad ha pecado y nos hemos, ¿qué cosa? Revelado. Eso es lo que somos, no nada más lo que hacemos. Este no es el mundo que Dios tenía en mente, por tanto, toda la creación, la cual tiene conciencia, estoy hablando de ángeles, seres espirituales, humanos, daremos cuenta ¿a quién? Al Creador de este mundo, por el don de la vida que hicimos con la vida, y es obvio que Adán trágicamente en ese pacto de obras escoge muerte en lugar de vida. Estoy hablando de Adán, en el cual esa experiencia dice aquí, por lo tanto, somos ¿qué cosa? Somos mayordomos. Ok, de ahí es donde entramos en este caso a hablar un poquito acerca de lo que es la escatología bíblica
Y esta escatología bíblica, que es lo que quiero que vean ahí en sus notas rápidamente, porque es parte de lo que estamos leyendo o de lo que vamos a leer eventualmente en algunos de estos libros. No todos los profetas se le considera escatología bíblica o habla del fin del tiempo, pero simplemente quiero tocar este tema rápidamente, en el cual refleja los pensamientos proféticos del Antiguo Testamento. La escatología bíblica representa los pensamientos proféticos. En otras palabras, necesitamos conocer cómo estos profetas pensaban y por qué pensaban de esa manera. Perciben los días postreros a través de situaciones contemporáneas. Una vez más, esto es importante. Es importante porque las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido hacer, la manera en que Él ha actuado, una de las preguntas que se han hecho anteriormente es si los pactos de Dios son condicionales o incondicionales. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque piensen en cuestión de los días postreros, cómo están condicionados a situaciones contemporáneas. En otras palabras, ciertamente el Señor promete hacer esto en el futuro, pero ese futuro está condicionado a algo en el presente. Se trata de reformar el presente en ese momento. Yo no sé cómo explicar esto o cómo llegar al punto de esto de una manera clara o que ayude, pero parte del problema de la generación la cual Amós va a profetizar es precisamente que los días postreros se van a cumplir y eventualmente se cumplen porque todo está apuntando hacia una persona, ¿no es cierto? Esa persona es Cristo. Pero porque la generación de Amós, que es el reino del norte, trágicamente rehúsa o va a rehusar hacer lo que dice aquí abajo, reformar su presente, es donde ellos no asumen la parte que le corresponde, no asumen su responsabilidad, no asumen obedecer a Dios, que es el punto de todo esto, no rehúsan creerle a Dios. Ok, menciono todo esto porque estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de un proceso en el cual Dios ha obrado y cómo Dios se ha manifestado. A donde voy con esto es que desde un principio, desde la fundación, formación de todo este sistema religioso, sistema en el cual como Dios iba a obrar, a hablar, a moverse, Dios estableció que en cuestión de los días postreros del futuro, que demanda una reforma en el presente, Dios estableció que Él iba a mandar al reformador, que Él iba a proveer aquel que iba a llevar a cabo la obediencia en su totalidad. Y estoy hablando de Cristo. ¿Cómo lo sé esto? Porque en Génesis capítulo 15, cuando Dios hace ese pacto con Abraham, ustedes recordarán la historia y si no la recuerdan, léanlo. Génesis capítulo 15, van a ver a Dios, Él asumiendo la responsabilidad de proveer al que iba a obedecer en su totalidad, que es Cristo Jesús eventualmente. En ese proceso, por favor escuchen esto, en ese proceso es que tanto Abraham, capítulo 15 de Génesis, tanto su familia, Isaac, Jacob, las tribus, la nación en su totalidad y eventualmente la iglesia, somos invitados a ser parte de esa reforma. Somos parte, somos coherederos, somos partícipes. El punto aquí es de que, aquí es donde quiero que quede esto claro, de que aun cuando el pueblo fue responsabilizado por reformar su presente en obediencia, esa obediencia, que es lo que llamamos el pacto de obras, es la cuestión de la ley, ¿sí? La obediencia es la ley. Tenemos que entender porque ahora somos una generación post Antiguo Testamento. Somos una generación después de lo que significa post Nuevo Testamento. Ya pasó la primer venida del Mesías. Estamos después de que la Biblia ha sido terminada, su revelación suprema que es Cristo ya ha venido, ha ascendido. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Esa obediencia que se le llama reforma del presente, no es el Evangelio. Obediencia no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús es la obediencia de Cristo, no es la obediencia del cristiano. La obediencia del cristiano es el producto del Evangelio. Entonces, nosotros no obedecemos para ser aceptados. Nosotros obedecemos porque ya hemos sido aceptados. Entonces, la obediencia no es opcional. Debemos de obedecer. Tenemos que obedecer
podemos obedecer, pero tiene que ser el producto del Evangelio. ¿Por qué menciono esto? Menciono todo esto porque tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día hay una confusión muy grande en lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio no es. Y yo atribuyo que mucha de esa confusión es por la manera en que predicamos y enseñamos la Biblia. Y yo estoy convencido que lo que la pandemia ha expuesto es precisamente las doctrinas, ya sea torcidas o negociadas del Evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto. Es de que hemos predicado un mensaje de moralidad, hemos predicado un mensaje de activismo, hemos predicado un mensaje que está basado en simplemente cómo es que yo en el presente constantemente estoy avanzando, estoy capacitándome, aprendiendo, cambiando, usamos la palabra me he reformado o en fin, a donde voy es esto. Nada en contra de que avancemos y por eso estamos aquí esta mañana, o sea, estamos tratando de aprender juntos, pero esto tiene que estar basado en una experiencia donde el apóstol Pablo, por ejemplo, nada más piensen en esto, el apóstol Pablo va a invertir 11 capítulos en el libro de Romanos, 11 capítulos donde la profundidad teológica, donde el carácter de Dios es desplegado, la obra de Cristo, para que hasta el capítulo 12, de 16 capítulos que es la carta de Romanos, hasta el 12 es donde él va a decir, por lo tanto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Los 11 capítulos previos. La misericordia de Dios es precisamente la manera en que Dios se manifiesta, es la conducta de Cristo. La misericordia de Dios es el Evangelio. Y dice, basado en la misericordia de Dios, dice, os ruego que presentéis vuestros, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la conducta. Ahora sí está hablando de cómo tiene que haber una reforma en el presente basado en 11 capítulos de profundidad teológica de doctrina. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy en día tenemos una generación de iglesias de pastores, tenemos una generación de cristianos que literalmente lo que hemos dicho, eso es lo que hemos dicho, y estoy siendo prejuicioso y estoy generalizando, y sé que estoy mal en hacer esto porque no todos entran en lo que estoy por decir, pero la descripción de nosotros es que hemos dicho, y otra vez voy a hablar como padre, y esto me duele porque tengo 3 hijos jóvenes, adultos, 22, 20 y 18 años de edad. La generación de los millennials, la generación de los Gen Zs, que son los más chicos después de los millennials, típicamente se les caracteriza en esto. Ven la doctrina, ven la teología como algo anticuado. Y estoy hablando de ellos, pero estoy hablando de nosotros porque nosotros los criamos y los formamos así. Como algo anticuado, quieren simplemente ir a las misiones, quieren simplemente ir y cambiar el mundo, quieren conectarse con organizaciones que están haciendo cosas grandes para Dios y todo eso. Y este es mi punto. El problema es cuando vemos una u otra opción. Sí, una vez más, el apóstol Pablo está diciendo que este cambio, el servir, el ir, el participar en misiones tiene que ser el producto de doctrina, tiene que ser el producto de los 11 capítulos de Romanos, que es otra vez doctrina, es saber no solamente lo que creemos, pero saber por qué lo creemos. Y otra vez, yo sé que suena un poquito prejuicioso, pido disculpas si ofendí a alguien, pero simplemente hoy en día tenemos iglesias que están demasiado activas y están yendo y plantando y trayendo y moviendo, nada malo de eso. Pero eso tiene que ser el producto de ¿qué cosa? Una vez más, del Evangelio. Y voy a repetir una vez más, el Evangelio no es la conducta de la iglesia, el Evangelio no es el testimonio de la iglesia, el Evangelio no es la manera en que mi hijo ahora ha cambiado o mi matrimonio ha mejorado. Eso es lo que el Evangelio produce. El Evangelio literalmente es la conducta de un carpintero que caminó hace 2000 años sobre la faz de esta tierra. Y porque Él llevó su vida en obediencia, en perfección, perfecta obediencia, tiene la habilidad Él de cumplir las demandas que el Padre, la habilidad de cumplir la ley, y eso lo ha transferido a nosotros de tal manera que hoy en día, cuando se trata de ir, cuando trata de misiones, de plantar iglesias, cuando trata de cambiar la situación en el hogar, cuando se trata de hacer cualquier cosa, escuchen lo que se puede decir, es simplemente llevar a cabo, ¿qué cosa? La ley. Es simplemente llevar a cabo lo que Dios había estipulado. Por lo tanto, la mayoría de la profecía del Antiguo Testamento se refiere a la primera venida de Cristo. Aquí es donde hacemos el recordatorio con respecto a las venidas de Cristo, de que la perspectiva específicamente o especialmente en la era intertestamentaria, que es entre los testamentos, Malaquías y Mateo, en ese tiempo se creó y se formuló una perspectiva. Entonces no es tanto el tiempo de Amós, pero es más que nada en esta era intertestamentaria donde los judíos o el pueblo de Dios veían la vida a través de 2 eras, a través de 2
experiencias, la era presente y la era por venir. Una vez más, Pablo, en Romanos capítulo 12, así que os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis, versículo 2 creo que dice, no os conforméis, ¿qué dice? A los patrones de este mundo. La palabra mundo es esta palabra era, es la generación, de tal manera que en ese tiempo era intertestamentaria y el resto del Nuevo Testamento, los judíos veían la vida a través de dos eras, a través de dos experiencias. La era de maldad, donde otra vez somos el producto de la desobediencia de Adán, no por lo que hizo, pero contra quien lo hizo, por lo tanto el pecado nos ha alcanzado a todos. Y es obvio que en el libro de Amós, en este tiempo, van a conocer maldad en su expresión. Hoy en día estamos en una generación gobernada por el príncipe del aire, que es Satanás, pero escuchen esto. Ellos creían que cuando el Mesías viniera, él iba a dividir las eras e iba a terminar con la era de maldad e iba a iniciar con la era de justicia. El problema, lo que no anticiparon los judíos, por favor escuchen lo que voy a decir, y otra vez, no voy a juzgar a los judíos y no los voy a culpar, como quiera está mal, pero ese es el punto. Acuérdense que los judíos habían entendido, habían aprendido que Dios se manifestaba a través de reyes, a través de sacerdotes y a través de profetas. Son las voces principales, especialmente cuando estás en una época que es el periodo intertestamentario, donde hay silencio, donde no hay revelación, donde Dios aparentemente está ausente, por lo que vemos y lo que entiende la gente en este tiempo. Están ansiosos por escuchar, están ansiosos por recibir, de tal manera que cuando ellos ven al Mesías, no judío sobre la historia del judaísmo, no persona sobre la faz de la tierra en este tiempo, y estoy hablando del Nuevo Testamento, de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, especialmente Mateo, en el caso también de Lucas, que son los que narran el nacimiento de Cristo. Escuchen lo que estoy por decir. Nadie anticipaba que Dios se hiciera presente. Todos anticipaban a un Mesías, a un ungido, a alguien que los liberara, a alguien que dividiera las eras. El problema cuando Dios se hace presente, en lugar de simplemente Él mandar a alguien, pero Él se encarna, Él se hace presente. El problema es que típicamente, y ese es un principio que necesitamos aprender, típicamente Dios tiene una agenda diferente a la de su pueblo. Típicamente las ideas preconcebidas de Dios son diferentes a las de nosotros. Isaías dice que sus caminos son diferentes a los de nosotros, sus pensamientos. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios estaba de acuerdo con esto que se había formulado el pueblo, excepto que Él iba a empalmar las eras. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablo acerca de cómo la profecía del Antiguo Testamento se refiere o se enfoca principalmente a la primera venida de Cristo, es que en la primera venida de Cristo, el pueblo, especialmente en esa época intertestamentaria, el pueblo anticipaba. El pueblo, y otra vez, no los culpo, el pueblo de Dios no les convenía pensar en dos venidas de Cristo, porque tú y yo sabemos que la segunda venida de Cristo es lo que ellos querían que sucediera en la primera venida de Cristo. Ellos simplemente querían a un Cristo, a un Mesías que enderezara, que trajera justicia, que hiciera lo que prometió hacer, sobre todo cuando estás en exilio, estás en pandemias, estás en una situación tan difícil. Ellos anticipaban simplemente que venga, no el Cordero Santo de Dios, que es la primera venida de Cristo, que venga ¿quién? El león de Judá. Que venga el juez, que venga. Sí, el problema es que otra vez, cuando Cristo viene, Él se aparece no como el león de Judá, Él se aparece como el Cordero Santo de Dios. Ahora, aquí es donde tengo que enfatizar esto. Importante que es la segunda venida de Cristo. Y es obvio que la anticipamos. Maranata, Cristo viene, Cristo ven pronto. El Nuevo Testamento específicamente va a hablar mucho de la segunda venida de Cristo. Los evangelios van a ser escritos con las epístolas con la perspectiva de que ellos literalmente anticipaban que Cristo viniera en su generación. Nada malo con la segunda venida de Cristo, pero quiero que escuchen lo que estoy por decir. Tengamos cuidado en sobreenfatizar la segunda venida de Cristo a expensas de minimizar o de negociar las implicaciones de la primera venida de Cristo. Menciono esto porque acuérdense que hablamos hace rato de cómo perciben los días postreros a través de situaciones contemporáneas, lo cual implica que requerían una reforma al presente. Véanme tantito, escuchen lo que estoy por decir. La iglesia, si no tiene cuidado, el cristiano, potencialmente podemos seguir predicando un evangelio que dice, ven a Cristo, para que tu vida tenga esta experiencia de una división, una fecha, un día en el cual te entregaste a Cristo. Entonces,
En la segunda línea que viene siendo tu vida como cristiano, simplemente trátalo mejor. Si pecas, nada más no salgas con esos pecados descabellados que hacías antes. O sea, modifica tu conducta, administrate bien. O sea, otra vez, trata de entrar en el molde de las ideas preconcebidas del cristianismo. Y muchas veces predicamos esto y decimos, eso implica que entonces la vida realmente empieza cuando la persona muere. Bueno, ese no es el evangelio. El evangelio no es el simplemente decir que aquí vamos a tratar de hacerlo mejor y eventualmente cuando morimos empieza la vida real. Sí, en la primer venida de Cristo, lo que estamos implicando es que ahí es donde existe el poder. Y cuando hablo del poder, existe también en la segunda venida de Cristo. Pero lo que Cristo hizo al venir en su primera venida es que le dio la habilidad al cristiano. Y otra vez, aquí es simplemente, estoy compartiendo lo que entiendo de la palabra de Dios, estoy compartiendo lo que veo a través de nuestras circunstancias, pero específicamente a través de la persona de Cristo. Una de las razones, lo que hace la primera venida de Cristo es que empalma las eras. Y el empalmar las eras implica que la era de maldad, la era donde Satanás reina, sigue siendo una realidad. Pero en medio de esa era, la era que está por venir ya está presente. Entonces el reino ya habita en nosotros. La plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, toda su persona habita dentro de nosotros. Su espíritu habita dentro de nosotros. El reto es que aun cuando hemos sido completamente salvos, como estamos viviendo y como estamos en un contexto de maldad, la pregunta es, ¿cómo le hago para lidiar con todo lo que está sucediendo? ¿Cómo le hago? Porque aun cuando nunca conoceré la muerte segunda, la separación eterna de Dios, conoceremos la muerte física. Probablemente es lo más seguro. Entonces, menciono todo eso porque cuando hablo acerca de la primera venida en comparación de la segunda, la segunda venida de Cristo básicamente lo que viene a hacer es enderezar las veredas, a simplemente imponer o ejercer su justicia. Pero, y otra vez eso es importante, pero el poder, la experiencia que yo diría, la razón por la cual hemos sido llamados al evangelio es para ejercer esa plenitud de Cristo en un mundo en el cual, otra vez, gobernado por Satanás temporalmente, pero bajo el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Reino establecido, a través de su iglesia hemos recibido las llaves del reino, pero no ha sido consumado. Somos completamente salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. En esa disyuntiva, en esa estira y afloja, en esa situación donde sé que soy salvo, pero batallo para comportarme como salvo, sé que Dios existe, pero muchas de las veces, eso que estoy hablando es exactamente ahí donde la primera venida de Cristo, escuchen lo que estoy por decir, marca la diferencia. ¿Por qué? Marca la diferencia porque lo que hace la primera venida de Cristo es que nos da la habilidad de procesar la realidad de la vida a través de una perspectiva que no es de este mundo. Y no solamente eso, pero nos da la capacidad de activar en nosotros lo que Cristo nos ha imputado, lo que Cristo nos ha transferido, lo que Cristo nos ha dado en medio, que es su perfección, en medio de un mundo imperfecto. Todo esto otra vez puede ser un sermón más extendido, más detallado. Ahorita por cuestión de tiempo, solamente quiero que recuerden o quiero que conectemos esto, la importancia de que la iglesia literalmente, otra vez estamos tratando de analizar este tipo de experiencias, primera venida, segunda venida, a través del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que anticipa el regreso del Rey. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, cuando vamos a estudiar Amós, no es tanto que Amós o la profecía de Amós esté equivocada, basado en esto. No es tanto que Amós esté equivocado, es simplemente que está incompleta. ¿Por qué? Porque esto está apuntando a la realidad de que Dios eventualmente va a cumplir lo que ha prometido. Por lo tanto, la restauración, eso es lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido la restauración de nuestra relación ¿con quién? Con Él. Eso implica que no solamente somos inocentes, pero hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque una vez más, porque la única manera que alguien o algo se puede relacionar con Dios es a través de una vida justa, perfecta. Por eso es la implicación de la primera venida de Cristo. Si la primera venida de Cristo y la importancia de ello, la primera venida de Cristo no es solamente el vehículo o la experiencia para que el hombre sea perdonado. Gente inocente, gente perdonada, no puede relacionarse con Dios. La única manera de relacionarme con Dios
es a través de una vida perfecta. La pregunta es, ¿cómo le hago si yo no he vivido una vida perfecta? Es obvio que es donde entra el perdón de pecados, pero aquí donde voy es esto. Como el ser perdonado no es suficiente, yo necesito ahora no solamente ser perdonado, pero necesito una transferencia legal donde mi perdón se lleva a cabo, soy perdonado, mis pecados son perdonados, y por eso es que el viernes Él entrega su vida, Él literalmente derrama su sangre para remisión de pecados, soy perdonado, pero eso no es suficiente. Ahora necesito yo ser visto o ser posicionado como alguien que nunca pecó. Porque una cosa es ser perdonado, pero otra cosa es no tener historial. La única persona que no tiene historial de pecado es su nombre es Cristo. Entonces, su primer venida era necesaria, y su supremacía y su importancia es porque su vida sin ningún historial de pecado, que son 33 años, porque vive una vida perfecta Él, es algo que Él ha transferido. Pero escuchen lo que voy a decir. La transferencia de esa condición de nunca he pecado o no historial de pecado sucede el domingo en la mañana, cuando Él resucita de entre los muertos. Por eso es que estoy enfatizando que gente perdonada no va al cielo. Gente inocente no es suficiente. Tengo que ser legalmente posicionado. Acuérdense, el perdón de pecados es la transferencia legal de mi pecado, de mi maldad, de mi rebeldía, de mi condición adánica transferida a Cristo. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Él absorbe todo eso y se convierte ese viernes en la expresión más grotesca, en la acumulación más obscena del pecado, del pecado en la historia de la humanidad. Ese es Cristo el viernes cuando es crucificado. Pero el domingo, cuando Él resucita, que es el apruebo del Padre con respecto a su vida de perfección y su obediencia a la ley, a la palabra de Dios, sometido a ello, es que el domingo Él sale a través del Padre, sacarlo, resucitarlo de entre los muertos. Esa resurrección es el apruebo de que el Padre dice: esta es la vida que yo apruebo en obediencia y con la única que yo puedo relacionarme por mi naturaleza como Dios santo y justo que soy. Por lo tanto, cuando el hombre pone su confianza en la capacidad de Dios de Cristo de perdonar pecados, no es suficiente. Ahora yo necesito que Cristo, vean esto, Cristo me transfiera eso que hizo que el Padre lo resucitara, que es su justicia, su perfección, el no historial de pecado, lo transfiere a mí, de tal manera que esta mañana, como hijo de Dios, vean lo que estoy por decir, como hijo de Dios, no es suficiente simplemente mi inocencia. Yo literalmente soy justificado, soy hecho una persona que delante del Padre, como si yo nunca hubiese pecado. Vean lo que estoy por decir. Si esto es verdad, hay otra implicación importante. La otra implicación es que ahora legalmente, tal vez no en la práctica, legalmente yo ya cumplí toda la ley. Porque como Cristo la cumplió en obediencia perfecta, eso Él me lo transfirió. Porque si yo llegase a morir en este momento, escuchen lo que voy a decir, si yo muriese en este momento y yo experimenté la salvación de mi alma años atrás, más vale que todo lo que acabo de decir sea una realidad independientemente de mi desobediencia a la Biblia como cristiano. Porque una vez más, el evangelio no es mi obediencia a los mandatos de Dios. El evangelio es la obediencia de Cristo a los mandatos de Dios, imputada, acreditada a mí, que tiene que producir la obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, es obvio que no lo practicamos en perfección. Pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, y aquí es donde quiero que evaluemos si realmente hemos entendido lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio, si lo que son los primeros 11 capítulos de Romanos, a diferencia del 12 en adelante de Romanos, es de que el cristiano en su desobediencia ahora desobedece no porque tiene que desobedecer. Eso es lo que hacía yo antes sin Cristo. En Cristo ahora desobedezco porque quiero desobedecer. Entonces quiero que sintamos el peso de la responsabilidad que Amós va a tratar de poner o de predicar a esta generación que trágicamente va a ignorar, pero es el peso de decir, ok, al que más se le dio, más se le demanda. Al que más se le reveló, más responsable se le hace. Entonces, cuando se trata del pecado, porque legalmente no solamente soy inocente, porque legalmente no tengo historial de pecado en Cristo y porque legalmente yo ya obedecí la ley, es que todos esos componentes me hacen doblemente responsable que cuando
que cuando desobedezco tengo que sentir el peso, la responsabilidad, donde ahora, escuchen lo que estoy por decir, donde ahora mi obediencia a la ley, porque eso es lo que produce el evangelio, obediencia a la ley, mi obediencia a los mandatos de Dios, lo hago no porque tengo que obedecer, lo hago porque puedo. Entonces, todo esto es importante porque es lo que creemos que es lo que es la restauración de nuestra relación con Dios. Esto nos lleva a recordar que la maldad será juzgada y removida eventualmente, por eso hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, y el plan redentor de Dios es imposible que falle, no puede fallar. Por lo tanto, la perseverancia, escuchen esto, la perseverancia del hombre no es la evidencia, pero es el resultado del Dios que en su soberanía decide, ¿qué cosa? ¿Se alcanzan a ver las letras que están en la pantalla? Se me hace que están muy chiquitas. La perseverancia tuya y mía, desde que nos encontramos con Cristo hasta que Él venga por segunda vez o lleguemos a morir, no puede ser la evidencia, simplemente. Y cuando digo de evidencia, está hablando como que estás tratando de comprobar algo. Cuando presentas una evidencia es porque quieres comprobar, como que tienes a alguien oponiéndote a ese caso, a esa situación, entonces estás tratando de refutar o estás tratando de traer una contraparte a lo que te están argumentando. Sí, la perseverancia, el no rendirnos, no es la evidencia del evangelio en mi vida, es el flujo, es el producto, es lo inevitable. ¿Qué estoy diciendo? Basado en el libro de Hebreos, de que los hijos de Dios, los que hemos abrazado el evangelio, que es la conducta de Cristo, otra vez, imputada, acreditada, no tenemos opción, perseveramos hasta el fin. ¿Qué estoy implicando? Que aquellos que no perseveran hasta el fin, simplemente no conocieron el evangelio. Aquí es donde tengo que regresar otra vez a hablar a nosotros como pastores o predicadores y a los miembros de las iglesias, también en lo que permitimos que se predica. Yo sigo argumentando, y lo argumento porque esta es mi lucha, esto es, no lo argumento porque ya lo figuré y sé cómo hacerlo, pero porque es mi lucha. Yo estoy convencido que lo que caracteriza la predicación de hoy en día es la conducta del cristianismo, no la conducta de Cristo, no el evangelio. Nos encanta predicar Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 13, 14, 15. Nos encanta la parte práctica porque queremos modificar la conducta de la iglesia, queremos ayudar a los matrimonios, queremos ayudar a los jóvenes, y todo eso es importante. Pero una vez más, eso tiene que ser no la evidencia, pero el resultado de Romanos 1 al 11, de entender la condición del hombre, de hablar, en fin, ustedes saben, Romanos 1 al 11 es un océano de teología, es un océano de entendimiento que no tiene que ver nada con la renovación de nuestra mente, que no tiene nada que ver con el cambio de conducta. Si el evangelio no tiene nada que ver conmigo, lo único que yo traigo al evangelio es mi pecado, es mi rebeldía, es mi condición adánica. Es lo único. Pero hoy en día, trágicamente, hemos predicado un montón de conducta, un montón de modificación de comportamiento. Hemos predicado las cosas que no debemos de hacer, que debemos hacer. Y una vez más, todo eso tiene su lugar, pero eso tiene que ser el producto del evangelio. El reto que encontramos en este tipo de enseñanza, hablando acerca de Amós, es cuidar en cuestión de la interpretación literal de la Biblia. Hay cosas que van a ser figuradas, otras van a ser literales. ¿Cómo saber? Bueno, otra vez las ideas o ¿cómo se dice? Otra vez las presuposiciones son en cuestión de la autoridad bíblica, de que se encuentre en lo que dije al principio, lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, con lo que dijo, lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Ahí es donde eso es lo que determina si lo que estamos leyendo se interpreta literal o se interpreta figurado. No es más. Esto es lo que determina, no lo que yo pienso, ¿sí? No lo que yo pienso, no como yo fui enseñado, pero si la Biblia, y digo eso porque hay pasajes en la Biblia que más vale que no los leamos literales. Cuando dice que si tu mano te hace caer, córtala, o tu ojo te hace caer, sácalo. Espero que nadie esté leyendo eso literal, ¿ok? Espero que no, porque no queremos mancos ni queremos tuertos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que determina? Otra vez, la autoridad bíblica, no la autoridad del lector. Implica que la profecía depende de una respuesta humana. La profecía depende de una respuesta humana. Y esa palabra depende suena como que si la respuesta humana tuviera más autoridad que la profecía, pero escuchen lo que voy a decir. Es otra vez ese componente donde
donde hay una razón por la cual Dios no dejó de caer del cielo simplemente una Biblia y dijo, ahí está, léanla y nos vemos en el día del juicio. Estoy hablando de eso porque la pregunta es si toda profecía debe de cumplirse. Y la respuesta es no. Y esa es la razón, porque este es un ejemplo de ello. La destrucción de Nínive, que es la capital de Asiria en este siglo que estamos hablando, con la excepción de que el que es llevado a profetizar a Nínive, ¿quién es? Es Jonás. Entonces, lo que encontramos es de que Nínive no va a ser destruida. Es eso porque Jonás se va a molestar con Dios, porque él quería que fueran destruidos, pero Dios, en su misericordia, en lugar de ejercer su ira contra ellos, les da la oportunidad de ser reconciliados y por eso manda a Jonás. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando acerca de que tengamos cuidado y estoy hablando de ciertos puntos con respecto a la profecía, porque hoy en día tenemos corrientes como, bueno, puedo pensar en varios, pero el dispensacionalismo, por ejemplo. El dispensacionalismo es uno de ellos, que en lo personal lo veo como algo confuso y está creando toda esta parte de la confusión que estoy hablando, estoy haciendo referencia. Es porque, una vez más, basado en lo que acabo de decir, eso me ayuda a mí a entender de que para mí, y otra vez, a lo mejor aquí hay diferencias doctrinales y yo no tengo ningún problema con que tengamos diferencias doctrinales, no creo que esta es una de las más importantes, pero creo que es importante mencionarlo, que la iglesia es el flujo del pueblo de Dios, del Israel. Entonces, eso para mí implica que Amós y el resto del Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender que no hay tal cosa como supremacía de los judíos. La única supremacía que hay es la del judío. Un solo judío, no los judíos. Que los judíos, su elección, no existe tal cosa en el reino de Dios como primera división, segunda división, si quieran pensar en términos de fútbol, soccer, ¿sí? Ya ven cómo tienen a los que juegan en las grandes ligas, ligas mayores, ligas menores. Eso no existe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de la salvación y de la doctrina de elección en el Antiguo Testamento es para una vida de servicio y para similitud a Cristo. Entonces, cuando pensamos en la nación de Israel y la elección de Israel como nación, y hablo de Israel en su totalidad, no solamente el reino del norte, pero Dios eligiendo a Abraham, Dios eligiendo a Isaac, Dios eligiendo a Jacob, Dios eligiendo a las 12 tribus, Dios eligiendo a una nación, y eventualmente Dios eligiendo a una iglesia. Veme tantito, de acuerdo a la palabra de Dios es para una vida de servicio, de acuerdo a la palabra de Dios es para crecer en similitud a Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, si pudiéramos pensar en una era después del Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, somos elegidos, somos predestinados, somos salvos para la salud de la iglesia. Esa es la razón. Somos salvos para la salud de la iglesia. No somos salvos para encontrar iglesias que me favorezcan a mí. Sí, esa es una mentalidad completamente reversible a lo que estoy hablando, ¿verdad? Es simplemente el perpetuar mi individualismo y mi autonomía. Yo existo, sí, cuando yo soy parte de una iglesia, déjenme regresar al cassette, porque soy parte de una iglesia, porque espero que no sea cuando, pero espero que todos seamos parte de una iglesia. Mi relación con la iglesia, no estoy ahí simplemente o principalmente porque la iglesia tiene los programas, la predicación, las cosas que me agradan. No estoy en contra de tus preferencias personales, pero realmente lo que me debe de llevar a ser parte de una iglesia es la manera en que yo bendigo la iglesia. Es ir a lugares donde más necesitan. Es lugares donde literalmente los dones que Dios ha puesto en mi vida son para el servicio, son para beneficiar, son para nutrir, son para exaltar el cuerpo de Cristo. A diferencia de que muchas de esas corrientes hoy en día, el dispensacionalismo, mucho de ello hablan de una supremacía. Entre los evangélicos usamos la cuestión del sacerdocio de los creyentes como una doctrina para enfatizar cierto tipo de resumen, cierto tipo de privilegios que tenemos. Una vez más, el privilegio y los derechos que tenemos como cristianos es vivir una vida de servicio, de negarme a mí mismo, en lugar de una vida en la cual me sirvan a mí, la iglesia me sirva, mi esposa me sirva, mis hijos me sirvan, y de caminar en similitud a Cristo, independientemente cuál sea el precio. Todo esto hablamos de que otra vez Israel es especial o fue especial o es especial porque Dios eligió la nación. Y es lo mismo que pasa conmigo. La razón que tú eres especial, que yo soy especial, es simplemente porque Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Nos proveyó salvación. Eso es lo que nos hace especial en sí. Y otra vez, aquí hablamos de Génesis capítulo 15, 1 de Pedro capítulo 2, donde habla acerca de ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Toda esa cuestión de ser un real sacerdocio, una nación santa, todo eso sí somos especiales, pero somos especiales porque el mundo es especial para Dios y Dios quiere usarnos para redención del mundo. Esa es la razón. ¿Qué tipo de autoridad tenemos con respecto a las consecuencias de vivir en el mundo del Génesis capítulo 3? Eso es parte del contexto de Amós. ¿Cuáles son las consecuencias?
La frase más importante de la Gran Comisión es que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, otra vez, cuando hablamos acerca de las consecuencias y tratamos de responder esto, es que Cristo, creemos que esa es la frase más importante que Él va a mencionar en la Gran Comisión. Es la potestad que Cristo tiene. Es su autoridad o su restauración cósmica. Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo tiene el título que es el amo del universo. Es restaurado cósmicamente. Por lo tanto, la autoridad que tenemos nosotros es una autoridad mediadora. Es la autoridad que tenemos simplemente de compartir el evangelio. Una vez más, es entender cómo es que el evangelio se ha movido, y la gráfica que les mostré hace rato ilustra esto de cómo el pueblo de Israel va a aprender que su autoridad es limitada y su autoridad es simplemente para cumplir los propósitos de Dios. Porque Dios es soberano. Vean esto, es lo que mencioné al principio. La maldad siempre sirve los propósitos de Dios, sin ser aprobada por Dios. ¿Ok? La maldad. Y aquí, otra vez, algunos ejemplos. José el soñador, Daniel, Pablo, escribiendo desde la prisión en Filipenses 1:29. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa? Es ganancia. Daniel, José y eventualmente Cristo. Su trayectoria, una vez más, su trayectoria, Dios la va a usar para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, es la oportunidad de introducir o reintroducir en momentos que estamos viviendo la doctrina de la maldad y el sufrimiento. Estamos en medio de una pandemia. Entonces, estando ahorita viviendo trayectorias donde hay mucha maldad, donde el Génesis capítulo 3 está reinando, donde a lo mejor tú estás ahorita viviendo o vas hacia experiencias difíciles, trágicas, que tal vez potencialmente, que espero que no sea el caso, te las causes a ti mismo. O tal vez somos víctimas otra vez de un mundo corrupto, somos víctimas de circunstancias, de situaciones que suceden o sucedieron. Sí, aquí está el punto. Es de que en momentos de necesidad, en momentos como los de José, cuando él se va a aventar 20 años, básicamente en tráfico humano, en encarcelamientos, desprecio, tratando de ser asesinado por su propia gente, esos 20 años, de la edad de 17 años a la edad de 37 años, eventualmente lo llevan a una posición de influencia, donde José, estoy hablando de José el soñador en Génesis, José no comete el error que muchos hemos cometido. José, en medio de su sufrimiento, en medio de, otra vez, de la maldad que está viviendo y siendo él el receptor de la maldad, o a lo mejor se la causó él mismo, cualquiera que sea el caso, él no va a ver sus circunstancias para él esperar ser descubierto. En otras palabras, José, lo que no ves en la vida de José, porque acuérdense que parte de su historia es que él tiene la habilidad de interpretar sueños, él no se pasa los 20 años de exilio y de tragedia diciendo: esta gente nunca aprovechó los dones que yo tengo. Esta gente nunca aprovechó la oportunidad de poder recibir interpretación. Lo que tú encuentras en José a través de 20 años de sufrimiento es, en lugar de esperar ser descubierto, él espera ser desarrollado, espera crecer en esa similitud a Cristo. Es donde él los valores más importantes no los negocia. Eventualmente el Señor lo posiciona en una situación de influencia, pero yo argumentaría que esa posición de influencia es el proceso donde él no estuvo inconforme, donde él no estuvo reclamando por sus 20 años de exilio, que es lo que típicamente haríamos tú y yo, ¿verdad? Pero él lo que hace, como Daniel cuando es llevado cautivo a Babilonia, hablando del exilio del reino del sur, es llevado a Babilonia, lo primero que él hace en el capítulo 1 es que él decide abstenerse de la comida del rey. Cuando encontramos la narrativa del foso de los leones, del horno de fuego, es que él, una vez más, con su influencia, con su conocimiento, otra vez, interpretar sueños y todo eso, él nunca, en sus años de exilio, en sus años de tráfico humano, porque es lo que experimenta él nunca, por lo menos la Biblia no dice, nunca nos dice eso, que él nunca se puso en la situación de decir: qué desperdicio, o sea, todo lo que sé, toda mi experiencia, ¿cómo no la usan? ¿Cómo es posible que Dios me tenga en esta situación tan limitada? ¿Sí? Esa es la manera en que típicamente reaccionamos nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto. Lo que estoy diciendo es que simplemente el libro de Amós nos va a ayudar a entender de que en medio del sufrimiento, de la maldad, de lo trágico, en medio de las profecías que se van a cumplir, en medio de todo ello, es que
ahorita que estamos viviendo momentos difíciles, que estamos en una época, en una generación donde la maldad sigue reinando, debe de reinar y va a continuar reinando para cumplir los propósitos de Dios, tenemos que asegurarnos, y aquí estoy pensando como padre, estoy pensando como esposo, estoy pensando como pastor, de que es obvio que no puedo mantener a mi familia en una burbuja, aislados de ser potencialmente afectados por la maldad. Por más que trato, por más que lucho por ser un padre responsable, por más que trato de que la iglesia otra vez sea pastoreada y todas las responsabilidades que tenemos, vean lo que estoy por decir. Lo más trágico que vemos hoy en día, esta es la tragedia, es de que estamos viendo situaciones nunca antes vistas, estamos viendo condiciones deplorables en nuestro mundo. La pandemia obviamente está retando a muchos en ese sentido. Y el problema en un momento dado no es lo que está sucediendo, que es trágico. El problema es que como cristianos no sabemos cómo procesar o cómo dar una defensa de nuestra fe en momentos como estos. No sabemos cómo procesar la doctrina de la maldad y el sufrimiento a través de la perspectiva bíblica. Porque una vez más, porque trágicamente la iglesia, lo que hemos hecho, hemos estado predicando la conducta de la iglesia, el comportamiento del cristiano, cómo mejorar la situación. Y una vez más, eso es importante, pero eso tiene que ser el flujo del evangelio. Esta conducta del cristiano no es el evangelio. Ya lo dije eso, ¿verdad? No es el evangelio. El evangelio es la conducta de Cristo. Entonces, cuando digo acerca de la doctrina de la maldad y el sufrimiento, cuando hablo acerca de la perspectiva bíblica, estoy hablando, ese es el punto. ¿Cómo procesó Cristo la doctrina? ¿Cómo procesó Cristo de una manera personal y de manera colectiva la maldad y el sufrimiento? ¿Cuál fue la actitud de Cristo ante aquellos que lo acusaban? ¿Cuál fue la actitud de Cristo ante? Escuchen lo que estoy por decir. ¿Cuál fue la actitud de Cristo ante el Padre Celestial que lo predestinó, que lo escogió, que lo eligió para ser el Mesías? Véanme tantito. El Mesías sufriente. ¿Cómo procesó Cristo el hecho de que el Padre lo llama a ser el varón de dolores? ¿Cómo es que Cristo reacciona? Y estoy mencionando todo esto porque porque muchas de las veces cuando esto se hace presente, la pregunta es, cuando se trata de maldad y sufrimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, Cristo, escuchen lo que se puede decir, Cristo no experimentó maldad y sufrimiento en su vida como producto de su misma rebeldía. Él, sí, por eso es que el argumento que la gente tiene hoy en día, y trágicamente muchos cristianos confundidos o gente que piensa que son cristianos, gente que era cristiana y que hay una confusión hoy en día. Mucha gente está confundida porque hoy en día ese es el argumento. Si hubiese un Dios o si hay un Dios, ¿cómo te explicas tanta injusticia? Si hay un Dios, ¿cómo te explicas que le haya pasado esto a mi hijo o a mi nieto? Y hay eventos de maldad y sufrimiento que hacen que la situación se voltee en aquellos que antes caminaban o confiaban o creían en Dios, que en mi argumento estaban simplemente tratando de mejorar su conducta. No estoy juzgando quién es cristiano y quién no es cristiano. Todo lo que estoy diciendo es esto. Es de que la perspectiva de Cristo es lo que determina lo que es la doctrina de maldad y sufrimiento, porque, observen lo que estoy diciendo, porque la perspectiva de Cristo lo que hace o lo que promete es darnos la habilidad en medio de maldad y sufrimiento, siempre y cuando no sea causado por nuestra negligencia. Tiene que ser la maldad y el sufrimiento, sí, una vez más. En el mundo ideal, porque sé que no puedo aislar a mis hijos de ser influenciados por la maldad y el sufrimiento, mi oración, aparte de que sean protegidos de la maldad y el sufrimiento, porque tengo el derecho de orar por ello, porque sé que Satanás es real, pero mi oración es de que hayan sido formados, y digo formados porque ya son adultos ahora, jóvenes, a temprana edad, de que cuando la maldad y el sufrimiento se hagan presentes en sus vidas, sea el producto de caminar en similitud a Cristo. Porque el problema de la iglesia, como es el problema del pueblo de Dios en el libro de Amós, la maldad y el sufrimiento que ellos van a experimentar, en su gran mayoría es causado por sí mismo. No hay cosa más trágica en la vida de la iglesia en el 2020 como lo fue en el tiempo de Amós, cuando Dios ve a su pueblo sufrir porque somos duros de cerviz, porque nuestro corazón está empedernido, porque, escuchen lo que estoy por decir, porque la iglesia continúa predicando el evangelio como si fuera la conducta de la iglesia. Yo pongo eso como el punto de atención de esta mañana, porque voy a decirlo una vez más. El evangelio no es
la pasión que tengo por la iglesia o la indiferencia que tengo por la iglesia. El evangelio no es lo que yo contribuyo a la iglesia o al mundo. El evangelio no es lo que me hicieron en la iglesia. El evangelio es la persona exclusiva de Cristo, que si queremos hablar de sufrimiento, y es lo que estaba diciendo hace un momento en cuestión de aquellos que argumentan de cómo si hay un Dios, toda la injusticia que hay, es porque Cristo, escuchen esto, Cristo, de lo cual ya expliqué que esto es el evangelio, Cristo es su perfección, Cristo es su inocencia, Cristo es su santidad, Cristo es una vida de justicia, que Él se convierte en la expresión y en el receptor de toda la maldad y de todo el sufrimiento del mundo. Él es la acumulación de eso en esa cruz. ¿Qué estoy diciendo? Que si esta mañana tú estás batallando en creer en Dios, si estás batallando en continuar creyendo en Dios, si esta mañana estás al punto de decir no más a esta cuestión de la iglesia o del cristianismo por la injusticia del mundo, estás en buena compañía, porque si alguien conoce la injusticia del mundo, la injusticia de la maldad, es Cristo. Él fue el destinatario de ello. Entonces la invitación es que vengamos ¿a quién? A Cristo. Que vengamos y conozcamos al Dios que es un Dios de compasión, es un Dios que sin aprobar la maldad y el sufrimiento, y entre paréntesis, una vez más, seamos honestos, si tú eres como yo, tus cicatrices y mis cicatrices típicamente son el producto no de injusticia, pero son de nuestra apatía, de nuestra propia concupiscencia, si somos honestos, ¿no es cierto? Aquí está el punto. El punto es que simplemente lo que hace Cristo no es tanto que nos aísla o nos hace estériles de maldad o de sufrimiento. Lo que hace Cristo, escuchen lo que estoy por decir, lo que hace Cristo es que nos da la habilidad sobrenatural de ver el plan redentor de Dios en medio de la maldad y el sufrimiento. Eso es lo que hace Cristo. Cristo me ayuda a entender que si Él fue elegido y predestinado para ser la piedra angular, es una posición de supremacía. Él es el pastor de la iglesia, Él es el Señor de señores. Parte de esa predestinación o elección o cómo Dios operó en el plan redentor de Dios incluye el ser rechazada por el hombre. Entonces el rechazo de Cristo, su sufrimiento, su padecimiento que estamos hablando, es parte del plan redentor ¿de quién? Del Padre. Entonces, si pudiéramos regresar a nuestra condición hoy en día y regresar a la carta al libro de Amós, es precisamente de que hoy en día, como dice aquí abajo, es regresar al Evangelio, no a la conducta que produce el Evangelio. Ok, déjenme acabar con esto rápidamente porque ya el tiempo se nos ha acabado, se nos está yendo, y es la definición de profecía. La profecía podría definirse legítimamente como se entiende, como ese entendimiento de la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino. Una vez más, es la definición legítima de entender la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino, propósito divino y participación divina. Esto es lo que está mencionando Dr. Bob con respecto a este diccionario de la Biblia, del diccionario del intérprete. El profeta, son puras definiciones, ¿verdad? De libros o de enciclopedias. El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino que no es más, no es un filósofo. El profeta no existe en el Antiguo Testamento para dar conceptos o dar definiciones de circunstancias. El profeta no está para presentar al pueblo de Dios otra vez tal vez los atributos de Dios, tal vez las cualidades de Dios. El profeta es un mediador del pacto que transmite la palabra de Dios. ¿A quién? No es más. El profeta es un mediador de ¿qué cosa? En otras palabras, el problema del pueblo de Dios es la separación del pacto, la violación del pacto. Entonces el profeta viene a retomar lo que el pueblo de Dios no sabe que necesita. Una vez más, el profeta viene a retomar, a reintroducir, viene a recordarles que el problema que el pueblo de Dios está encarando en este tiempo es porque han violado el pacto. Entonces lo vuelve a retomar, y entra él como mediador entre Dios y el pueblo. Esto es extremadamente importante, este concepto que está enfrente de ustedes, porque acordémonos que en la cultura hebrea, cuando hablamos acerca del carácter de Dios, de la persona de Dios, las descripciones de la Biblia están dadas no tanto en una presentación sistemática, teológica, en otras palabras, en cuestión de los atributos de Dios, de quién es Dios, la mente de Dios, y todo eso está incluido y es importante. Pero el punto
que vamos a ver a través del profeta, de los profetas o el profeta Amós, es que va a hablar acerca de los hechos de Dios. Y menciono esto porque nosotros hoy en día, cuando pensamos en Dios, pensamos en conceptos, pensamos en definir a Dios, pensamos en los atributos de Dios. Y nada de eso es antibíblico o erróneo, pero el punto es la obra de Dios, el trabajo de Dios, la redención de Dios, cómo Dios ha obrado y sigue obrando hoy en nuestros días. Todo esto es para darle forma a su futuro, al futuro del pueblo, al reformar, ¿qué cosa? En otras palabras, esta cuestión de ser el mediador del pacto que transmite la palabra de Dios a su pueblo es simplemente para que el pueblo se arrepienta. Pero vean esto. La reforma del presente, el arrepentimiento, es el producto del pacto, es el producto de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que esto que está aquí es el evangelio, o sea, es la palabra que eventualmente esta palabra está apuntando hacia quién. La palabra escrita, la palabra hablada, profetizada, la palabra escrita apunta hacia quién. No a la conducta, no a la reforma del pueblo de Dios, está apuntando a la palabra hecha carne, está apuntando al reformador, está apuntando al Hijo de Dios. Si la palabra eventualmente, Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo era, es el punto de la historia, y cuando la palabra hecha carne se hace presente, habita en nosotros, adivinen qué crea. Crea su carácter, crea su esencia, crea el pacto, ejercemos ese pacto. Ok. Propósito de esta profecía es que la profecía es la manera en que Dios habla a su pueblo, dándoles guía para su situación actual, en la cual hay esperanza en el control que Él tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Su mensaje básicamente era colectivo. Subrayen eso, porque hoy en día lo opuesto es cuando alguien dice, Dios me habló, tengo palabra de Dios, o sea, y hablamos de una manera muy individualista o de una manera muy autónoma. Siempre es para el beneficio. Por eso dije hace rato que en cuestión de la salvación, para servicio, el propósito para similitud a Cristo es para el beneficio de ¿quién? De la iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia, tenemos que hablar de iglesias donde nuestra contribución es la prioridad, no tanto lo que yo saco de la iglesia, pero lo que yo contribuyo a la iglesia. Su mensaje es colectivo, tiene el propósito de redarguir, de animar, de producir fe y arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de quién, acerca de Él y de sus propósitos, independientemente de las circunstancias. Una vez más, independientemente de la maldad y el sufrimiento, independientemente de la apatía, de la rebeldía, independientemente que esta mañana a lo mejor sienta que he perdido la salvación, sienta que la cosa está deplorable, sienta que debo de dejar el ministerio, sienta que el hogar está yendo en decadencia, independientemente, el punto aquí es ¿quién es Dios? ¿Qué dijo Él de su persona y cuáles son sus planes? Y la oración, y aquí está el Espíritu de Dios obrando, aquí es como interviene la palabra, en este caso hecha carne, que es Cristo, es de que independientemente cómo nos sentimos, y no estoy minimizando cómo nos sentimos, no estoy minimizando el dolor, no estoy minimizando el reporte del doctor, no estoy minimizando el caos, pero independientemente cuál sea ese, ¿sí? Lo que hace el Espíritu de Dios no es necesariamente prometer cambiar cómo me siento o cambiar mi circunstancia. Él promete darnos la habilidad de tomar todo lo que soy, toda mi disfuncionalidad, toda mi tragedia, todo lo que está pasando, y darme la habilidad de enfocarme en lo que dijo Él, no de mi situación, enfocarme en lo que dijo Él, Dios, de su persona, lo que dijo Él de su persona, y literalmente darme la habilidad de tomar toda esa disfuncionalidad sin que Dios la apruebe, porque otra vez necesito una reforma, necesito perdonar, necesito pedir perdón, pero decirle al Señor, creo en lo que estás diciendo de tu persona, creo en lo que viene en los días postreros. Esto que estoy viviendo, que mucho de esto es irreversible, ya sucedió, estoy en las consecuencias de ello, tú tienes la habilidad de usarlo para cumplir tus propósitos. Tú tienes esa habilidad. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo vas a llevar a cabo ese plan? No lo sé. Pero la realidad es que yo no le veo salida al asunto. Yo no. Si yo supiera cómo solucionar esto, ni siquiera buscaba a Dios. Pero ¿será posible que a lo mejor parte de nuestras limitaciones es precisamente recordar que nuestras limitaciones es el escenario, es la plataforma perfecta para que Dios desarrolle su persona en nosotros y cumpla sus propósitos en medio de ello? Los profetas exigen fidelidad al pueblo a través de los pactos de Dios. Fidelidad al pueblo de Dios, a los pactos de Dios. A esto hay que agregar que el profeta es frecuentemente usado para revelar claramente la elección de Dios de un portavoz. Esto en última instancia se refiere obviamente ¿a quién? Al Mesías. Frecuentemente el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época
tomaba otra vez la disfuncionalidad, el caos, y la proyectaba a un escenario escatológico. Esta perspectiva, vean esto, esta perspectiva de los tiempos finales de la historia, escatología, es única. Escuchen esto, esto es importante. Es única en Israel. Es única en ellos. Es algo que le caracteriza a este tipo de literatura, a esta religión, a esta situación, y en su sentido de elección divina y promesas del pacto. Esto es extremadamente importante. Ojalá tuviera el tiempo para elaborarlo, pero no lo tengo ahorita. El oficio del profeta parece equilibrar Jeremías 18:18 y usurpar el oficio del sumo sacerdote. Eso es lo que aparenta, como una manera de conocer la voluntad de Dios. Y sumo sacerdote porque venimos otra vez de lo que es el Pentateuco y toda esa trayectoria donde Dios a través de los sacerdotes, sistema sacrificial, aparentemente, especialmente con Samuel vemos eso, sacerdote y profeta, donde Samuel al iniciar como sacerdote eventualmente empieza a funcionar como profeta. Hay como como que se empalma la cuestión del oficio de él. El oficio de profeta también parece haber expirado en Israel después de ¿quién? Malaquías. No reaparece sino hasta 400 años más tarde con Juan. En otras palabras, Juan el Bautista se considera el último de los profetas. Es incierto cómo el don de profecía del Nuevo Testamento se relaciona con el Antiguo Testamento. En otras palabras, en el Nuevo Testamento encontramos referencias de profetas, pero hay una diferencia muy grande porque aun cuando Juan el Bautista se considera un profeta, no está en la categoría de profeta en la cuestión de dar o de producir palabra en la cual es inspirada en el sentido de la Biblia. Entonces espero que eso quede claro en ese aspecto. Los profetas del Nuevo Testamento, y aquí son un montón de menciones, no son divulgadores de nueva revelación o de escrituras nuevas, sino que son predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios en situaciones de ¿qué cosa? Otra vez, ¿sí? La voluntad de Dios tiene un prerequisito, es el pacto. Una vez más, la voluntad de Dios, sea en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en el futuro, en la adolescencia, en lo que sea, tiene un prerequisito. Y el prerequisito es el pacto. Tenemos que ser parte de la familia del pacto, ¿verdad? Eso es el evangelio. La profecía no es exclusiva ni principalmente predictiva en su naturaleza. Una vez más, no es exclusiva ni su punto principal de la profecía no es simplemente anunciarnos lo que es el misterio o la ansiedad del futuro. Pero lo que hace la profecía es una manera de confirmar su oficio y su mensaje, pero hay que observar que menos del 2% de la profecía es mesiánica. Menos del 2%, menos del 5% describe específicamente la época del nuevo pacto y menos del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por suceder. ¿Qué es el punto aquí? El punto es que observen los porcentajes, 2, 5 y 1. ¿Sería cuánto? ¿Estamos hablando de 8%? Estamos implicando que el 92% de la profecía de la Biblia tiene que ver, por favor escuchen lo que os voy a decir. Si esto es verdad, estos porcentajes son verdad en cuestión del énfasis y el propósito de lo que está hablando, implica que el 92% de la profecía tiene que ver con reformar el presente, con arrepentimiento, con regresar, no, déjeme decir, el 92% yo diría de que tiene que ver con la iglesia hoy en día de dejar de predicar el evangelio como la conducta del cristiano, pero prediquemos la conducta de Cristo. Eso es lo que yo argumentaría. Y estoy acomodando cosas aquí, ¿verdad? Que quiero que se apliquen hoy en día, pero los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representaban el pueblo ante Dios. Esa es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que le hizo preguntas a Dios. Una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos cómo estaban estructurados sus libros, no son cronológicos. Eso lo vamos a ver a través de Amós. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la manera en que uno lo esperaría. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio, margen de tiempo ni clara división entre los oráculos o las profecías. Es difícil leer estos libros de corrido. Número 2, bosquejarlos por tema y establecer la verdad central o el propósito del autor en cada uno de sus profecías o sus oráculos. Denme 2 minutos para acabar esto, por favor. En el Antiguo Testamento parece haber un desarrollo del concepto de profeta y profecía. En el Israel antiguo se desarrolló una compañía de profetas dirigida por un fuerte líder carismático como Elías y Eliseo, que son profetas que no van a escribir libros, ¿recuerdan? Pero tienen está hablando del concepto de profeta y de profecía, ¿sí? A veces la frase los hijos de los profetas se usaba para designar a este grupo. Sin embargo, este periodo pasó rápidamente a profetas individuales. Hubo aquellos profetas, tanto verdaderos como falsos, que se identificaron con el rey y vivían en el palacio.
profeta Gad, el profeta Natán, que es el que menciona con respecto a David y Betsabé, Salmo 51, ¿verdad? También hubo aquellos que eran independientes, a veces totalmente desconectados del status quo de la sociedad de Israel. Amón es uno de ellos. Hay tantos profetas varones como mujeres. Otro tema para tratar en otra ocasión. El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, sujeto a la respuesta. Esto es importante. Otra vez, aquí puedo predicar otro sermón, no lo voy a hacer, pero revela el futuro condicionado por una reforma del presente. Frecuentemente la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios, los planes de Dios para su creación, pero que no se ve afectado por la respuesta humana. Dios como quiera va a hacer lo que Él va a hacer, ¿no es cierto? Este plan escatológico universal es único entre los profetas del Antiguo Cercano Oriente. La predicción y la fidelidad del pacto son los dos focos del mensaje profético. La predicción y fidelidad del pacto, otra vez, el pacto es el punto clave. Esto implica que los profetas principalmente tienen enfoques colectivos, no individuales. Generalmente se dirige a la nación, pero no exclusivamente a la nación. La mayor parte del material profético se presentaba de manera oral, en lugar de escrito. Posteriormente se combinó con el tema, la cronología, con los patrones de la literatura de Cercano Oriente, que para nosotros están muchas veces perdidos. Y mira, parte de lo que estás mencionando o la referencia a José me hace regresar a la conversación del propósito de la salvación, porque yo expliqué al principio cómo es que Dios no bendice a sus hijos. Dios bendice al mundo a través de sus hijos. Entonces la razón por la cual necesitamos mantener la actitud de estos grandes hombres de la Biblia con respecto, en lugar de esperar ser descubiertos pero desarrollados, es porque en medio del sufrimiento, que voy a decir una vez más, nuestra responsabilidad no es evadir el sufrimiento. Nuestra responsabilidad es asegurarnos que cuando se haga presente no nos sorprendamos y sea el producto de estar caminando en similitud a Cristo. ¿Por qué? Porque eso implica que mi crecimiento en similitud a Cristo es el vehículo para comunicarle al mundo no solamente que hay un Dios. Una vez más, mi crecimiento en similitud a Cristo es el vehículo para comunicarle a Cristo no solamente que hay un Dios, pero que hay un Dios que le importamos, que hay un Dios de compasión y de misericordia. Y menciono todo esto porque lo que yo asumo, más la Biblia no me lo dice, pero yo voy a asumir que estos personajes de la Biblia, José, Daniel, los que he mencionado, yo voy a asumir que aprendieron estos principios, estas doctrinas, el Evangelio, antes de necesitarlos. Se dice que José tenía como 17 años cuando empieza su peregrinar de tragedias. Yo voy a asumir que sabía esto. ¿Qué estoy diciendo? Que lo trágico y lo difícil para muchos cristianos es tocar estos temas en medio de la tormenta, en medio de la tragedia, en medio de las circunstancias, ¿sí? Entonces, por eso dije hace un momento que unas cosas que yo estoy viendo y que hemos visto hoy en día, en medio de una generación que nos están sucediendo cosas bastante severas, es ver a la iglesia no saber cómo procesar sufrimiento y maldad a través del plan redentor de Dios. Esa es una de las cosas más difíciles de ver. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque lo que estamos haciendo es que estamos anunciando, estamos proclamando la falta de evangelio en las generaciones que vienen delante de nosotros. Yo no cuestiono que terminemos la carrera, yo no cuestiono que perseveremos hasta el fin, pero mientras no sepamos, como dice el apóstol Pedro, no sepamos dar cuenta, no sepamos dar una defensa del evangelio en medio de situaciones que demandan. La situación está demandando que la iglesia presente, introduzca o reintroduzca el evangelio, no la conducta del evangelio, pero el evangelio. Y cuando la iglesia estamos siendo carentes de saber cómo hacerlo, sobre todo en doctrinas como maldad y sufrimiento, estamos automáticamente predisponiendo, así se dice, o teniendo una predisposición en la generación futura a no tener una conexión. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esta revolución moral, no solamente sexual, pero moral que estamos viviendo, esta situación de caos y de sufrimiento, para las generaciones futuras se les está haciendo normativas encararlas sin Dios, encararlas divorciadas de la perspectiva bíblica. Las generaciones futuras y presentes no entendemos o hemos olvidado o hemos ignorado o no nos importa el desconectar el plan redentor de Dios
que en la persona de Cristo involucró que fuera el siervo sufriente, que la maldad cumple los propósitos de Dios, que el sufrimiento es parte por lo cual el cristiano es llamado, que el sufrimiento fue la vocación de Cristo. Entonces, todo eso es un lenguaje que en nuestra cultura, en nuestra generación como cristianos, trágicamente o lo ignoramos, o no nos importa hablarlo, o no sabemos cómo comunicarlo. Y yo argumento que eso es parte porque en este tiempo esta generación necesitaba profetas para que pudiera retomar esta conversación con una generación que no solamente ignoraba lo que estamos diciendo, pero no les incomodaba el ignorarlo. Y creo que es donde estamos hoy en día. Algo tiene que suceder, algo tiene que suceder.